Estamos de regreso ya y claro, el tema de la seguridad social cobra mucho más cuerpo, es indispensable que el país debata, vamos a tener que con racionalidad, pero sobre todo con técnica y visión de futuro tratar este tema y este medio se ha comprometido, no de ahora. Desde hace años Gonzalo Rosero ha tratado siempre el tema de la seguridad social. Los medios de comunicación queremos tratarlo, queremos ofrecer este gran debate nacional sobre eso. Y claro, y para eso contamos con especialistas, con gente que tiene experiencia, que ya han trabajado con la seguridad social. En este caso hemos invitado para tratar primero lo de las inversiones fallidas del Seguro Social, pero además sobre los bienes que se dice que tienen. Algunos dicen que ni siquiera se cuantifican. Otros dicen, oigan, ahí se ha perdido mucha plata porque han dado en dación de pago. Bueno, todas las formas de estas que se podrán o no, y cómo empatar a las empresas en esta rehabilitación de la seguridad social. Para este tema hemos invitado al señor ingeniero Edison Ortiz y al señor doctor Manuel Vivanco. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Ortiz, bienvenido, buenos días. Una primera visión Buenos días. suya de lo que puede, de qué nomás se puede rescatar, pero sobre todo, cómo podemos ubicar estas inversiones fallidas de las que hemos hablado y que en definitiva es plata de los asegurados, de la institución, sí, pero son los recursos con los que ha de responder la institución a quienes somos afiliados y para poder ofrecer con seguridad a quienes podrán venir. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Sí me escucha. Sí, sí, le estamos escuchando. Buenos días, gracias. Bueno, yo primero tengo que contarles que no hablo como un experto en el BIES o en el IES, pero sí como una persona conocedora del mercado de valores, una persona que estuvo muy ansiosa de que los objetos sociales o el objeto social principal del BIES se cumpla. Eso no se cumplió. Yeah. No se cumplió porque los resultados del portafolio que se maneja en el BIES dice todo lo contrario y lo voy a explicar con claridad. Y porque el salirse de las reglas es justamente una de las razones por las cuales tenemos inversiones fallidas. Y estamos esperando sacar rentabilidad de BIES a través de dos fuentes principales hasta el momento. La una son la inversión en bonos del Estado, que vamos a hablar de los temas, de los típicos bonos del Estado, de los problemas que hay con ese rubro. Y la otra son las inversiones privativas, que son sacarle la rentabilidad con los mismos dueños, es decir, los préstamos hipotecarios, quirografarios y prendarios, son para los dueños. Son servicios que se propuso, sí, siempre el Seguro Social hacerlo, pero el centro de esto no era que saque rentabilidad de sus propios dueños, sino que saque rentabilidad del mercado de valores, como dice la ley del BIES. Y si es que queremos rescatar al BIES, la palabra no sé si es rescatar, porque en la mesa de seguridad social, de la cual voy a hablar en un momento también, estamos preocupados porque no sé si es que es la continuidad de una institución con esas características lo que vale, por tanto rescatarla, o regresar a la vieja forma de hacer las inversiones, que era la Comisión Técnica de Inversiones, que parece que hizo igual o mejor trabajo que la actual, sin mucha gente. Empecemos por la ley, porque hay que rescatar el tema de la ley. La ley del IES o del BIES es muy clarísima. Dice que el objeto social del banco es prestar servicios financieros bajo criterios de banca de inversión. No dice banca comercial, clarísimo. Para la administración de fondos previsionales públicos del IES y la prestación de servicios financieros para atender requerimientos de afiliados activos y jubilados. La primera parte es banca de inversión. El objeto del banco era, a través de esto, dar rentabilidad, darle la liquidez necesaria para que cuando se tiene que pagar las pensiones, el BIES pueda ir al mercado de valores y vender con más facilidad que la que tiene actualmente, que no es tan fácil.
¿no es cierto? Porque no hay tantos jugadores en el mercado de valores fuertes como el BIES, y por ende poder atender las pensiones y poder atender la salud. Pero permítame Entonces, ahí una interrupción antes de pasar a saludar al señor doctor Manuel Vivanco, pero usted decía, sí, la ley nos habla de cómo va a ser un jugador en el mercado de valores, pero, oh, señor ingeniero Ortiz, lo que más nos preocupa también es entonces en qué mercado de valores, porque vamos a ir no a es eso, pues no es la mejor vamos a ir, opción. Y claro, nos asusta no, cuando se dice, oigan, hay que ir por por ahí. supuesto, todos están en dificultades, durante la pandemia hubo dificultades, vamos a hablar de eso también. Ujú. Importante, la clara forma de operar, dice, las operaciones que tiene que hacer son operaciones, oirá esto bien, inversiones a través de instrumentos que ofrece el mercado de valores para el financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y privados, productivos y de infraestructura que generen rentabilidad financiera, valor agregado y nuevas fuentes de empleo. Vea la importancia de ese mandato, que es medio parecido a ratos a una mezcla de CFN con la banca de desarrollo, pero al final es instrumentos de mercado de valores. No dice otros medios que instrumentos. La segunda dice inversiones en el mercado de valores, lo mismo que se hizo antes. Títulos de renta fija, variable, trabajar mercado primario, mercado secundario. Y otro que es importantísimo, impulsar, estructurar y promover proyectos de inversión. Acuérdese el Toachi Pilatón. Ahí ni impulsó, ni estructuró, ni No, promovió. solo Le entregó pidieron la plata plata para que nomás. haga un negocio. Plata nomás. Claro. A través del famoso, los fideicomisos que voy a hablar en un ratito. Entonces, sí, ellos arreglaron, cuando hablo de ellos, es que este banco se creó hace 10 años. Y en 10 años fueron cambiando rapidito, ni bien iniciaron, la forma de operar, olvidándose de las operaciones que le obliga la ley. Y entonces, claro, lo más importante es hacerle fácil la venta al Estado, perdón, la compra al Estado de bonos del Estado. Y ahí Tenemos 8 mil permítame, millones de dólares. y ahí permítame hacer un corte para saludar al señor doctor Manuel Vivanco. Doctor Vivanco, Manuel, bienvenido, buenos días. Lo que nos está diciendo Edison Ortiz es, a ver, el objeto a través del cual la Comisión de Inversiones se transformó en el banco no se ha cumplido, porque lo que dice la ley no se ha hecho. Pero, oh, doctor Vivanco, ¿se tiene alguna, no sé si usted tenga noticias, alguna liquidación de los bienes que tenía la Seguridad Social, que nomás se pasó al banco o pasó así? Simplemente ahora iniciamos y el resto tiene que liquidar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas inversiones fallidas han pasado no solo por lo que el señor ingeniero Ortiz nos señala, que se han hecho, sino porque han llegado verdaderos delincuentes y no tenemos un mapeo ni de los bienes ni de las cosas que están todavía para que maneje el BIES. Doctor Vivanco, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, ingeniero Ortiz, y a toda la audiencia amplia audiencia de Radio Democracia. Sí, yo empezaría confirmando lo que dice el ingeniero Ortiz, que la Comisión Técnica de Inversiones, que estuvo hasta el 2007, me parece, cumplió un papel muchísimo más eficiente y menos burocrático, muy pocas personas, expertos en el tema financiero, en el portafolio de inversiones, y llegó la aparatosa institución del BIES con bombos y platillos, y no ha dado el rendimiento que tenía antes la Comisión Técnica de Inversiones, que es lo de fondo. Porque acuérdese que en un portafolio de inversiones de una institución sensible como es la Seguridad Social, que tiene que ser muy eficiente pero al mismo tiempo muy conservadora, porque son recursos de viejitos y de enfermos, digamos, frente al tema de salud y de pensiones, no han logrado con una enorme burocracia un resultado similar, y ese es un capítulo aparte. Pero para poder explicar rápidamente lo que usted principalmente consulta, Francisco, hay que entender que el Fondo Global del IES está conformado por un conjunto de paquetes, llamemos, el tema de la liquidez, o sea, los recursos que existen, los papeles fiduciarios que a través de las bolsas de valores del Quito y Guayaquil se han procesado,
a través de los inmuebles que tiene por uno y otro lado a lo largo y ancho del Ecuador. Ese, yo diría, es el total. Luego pasamos a otro esquema, que es a otro tanque, digamos, de recursos, que es el portafolio de inversiones. También se refería el ingeniero Ortiz. Todos los préstamos prendarios, quirografarios, hipotecarios que están regados a lo largo y ancho del Ecuador y que están, diríamos en términos general, en buenas manos, no porque tienen garantías y porque son de los afiliados y de los jubilados del Seguro Social. Luego pasamos al gran tema que es el paquete, yo diría, más complicado, uno de los más complicados. Es el bonos del Estado, los papeles que el IES ha comprado del seguro, el seguro ha comprado del gobierno nacional, del fisco, a través de los años. Y las deudas que el Estado tiene con el Seguro Social, que el gobierno tiene con el Seguro Social. Básicamente nos estamos acordando de los 2.500 millones de salud, del 40% de pensiones y otras obligaciones que tiene. Y luego caemos en un capítulo que entiendo que es lo que a usted ahora lo llama a convocarnos para esta conversación, que es el de fideicomisos mercantiles inmobiliarios. Esos que yo recuerda eran hasta el año 2012, que fue el año más crítico, el año fatal, digamos, para estas inversiones, el 2012. 49 fideicomisos que están, yo diría, cada uno es más desastroso que el otro. Uh-huh. Plagado de corrupción, plagado de pérdida, de paralización y de edificios a medio hacer, ¿no? Principalmente, pero también de otros proyectos. Entonces usted tiene allí alrededor de 137 millones de dólares, ¿no? Yo diría que en términos generales, podemos hablar de que es un paquete de inversiones fallidas, que ya estaba escrito esto, Francisco. Lo que pasa es que en esos años no había cómo hablar, y por lo tanto, al no poder hablar, el que hablaba era sujeto de persecución. Sí. De persecución. Entonces, ese informe ya se lo hizo en el 2012 los dos representantes del directorio del BIES, del representante de los empleadores, de los trabajadores y de los afiliados, presentaron un documento al presidente del BIES, al señor González, al famoso señor González. Y ahí le dicen en tres páginas la barbaridad de esas inversiones. Y eso ventajosamente por lo menos produce algo, que es una auditoría de una empresa internacional que se llama Golden Bond. Y allí se determina la fragilidad, las malas inversiones, las pérdidas, las diferentes fallas, para decir lo menos, que tienen esas inversiones. Y de eso se trata ahora, ¿no? Cómo usted puede liquidar, ¿no es cierto?, 49 fideicomisos por aproximadamente 137 millones de dólares que están mal construidos, para decirlo también en términos generales, a lo largo y ancho del Ecuador, y por donde salió, y hay que decirlo claro ahora que tenemos la posibilidad de hablar, que salió incluso un partido político. Resultado de eso se armó un partido político a nivel nacional. Entonces, y existen representantes de ese partido político. Yo lo que creo que para cerrar este capítulo, Francisco, creo que es importante que la administración actual, porque acuérdense que allí había un presidente que era el señor González, pero también había un gerente general del BIES, que era el señor Viera, me parece, y había una comisión técnica de dos personas, un señor Orti, Orti y Abdo, que eran los únicos que podían tomar decisiones en el asunto. Esas 4 personas son las responsables, porque el directorio se lo dejó a un lado. O sea, era un caso curiosísimo a nivel mundial, donde el directorio de una institución, de un banco, imagínese, de un banco como el BIES, no tenía acceso a lo que estaban haciendo funcionarios del banco, ¿no? Uh-huh. Que eran comandados por el presidente y por el gerente general. Yo diría, de eso se trata este gran problema, que por ahora es una parte pequeña. Quizá algunos dirían, en virtud de ese monto, es la parte más pequeña. Señor ingeniero Ortiz,
49 fideicomisos que tendrían 137 millones de dólares. Como se han robado tanto, uno piensa que 137 millones es, y claro, a veces no es la mayor cantidad del monto que debería tener la seguridad social, sí, pero ahí de lo que sabemos hay 49 y en esos 49 fideicomisos hay fideicomisos que no existen. O sea que hay un terreno baldío que en algún caso me han comentado que ni siquiera era de quien puso en el fideicomiso el terreno, que se han vendido casas que no existen y la gente comienza a reclamar al Seguro Social. Y lo que usted entonces comenzaba a decirnos es, el BIES no ha cumplido, se puede rectificar, se puede avanzar para que tenga por lo menos el mismo rol que tenía la Comisión Técnica de Inversiones, doctor ingeniero Ortiz. Es una pregunta muy amplia, pero le voy a ir por los fideicomisos. Actualmente están 677 millones de dólares en fideicomisos. 600. Nunca debieron estar un centavo en fideicomisos. Se inventaron, no sé qué hicieron, pero se inventaron de que los negocios fiduciarios o hacer un proyecto a través de un mecanismo fiduciario, eso es mercado de valores. No es. El mercado de valores hubiera sido que hagan titularizaciones de proyectos o que hagan emisiones de valores de largo plazo para proyectos de inversión y que obviamente vayan a través de la bolsa, se vendan a través de la bolsa. ¿Por qué? Porque a través de la bolsa se los va a conocer con mucho más profundidad, porque hay otros jugadores intervinientes de la bolsa que chequean la calidad de los papeles y no un comité, un grupito ahí nomás. Entonces, los negocios fiduciarios no debieron existir. Eso se inventaron para hacer crédito directo con ganas y con gusto. Vea usted, yo he revisado todos los negocios fiduciarios. Hay un préstamo de $400,000 para un restaurante. Dígame, ¿eso es desarrollo productivo? Un restaurante. Está el Toachi Pilatón, son $250 millones que no tiene ni siquiera garantía, porque no podía tener garantía. Eso se hace un financiamiento de lo que se llama Project Finance. Entonces no hicieron nada bien y ahora después estaban rogando al gobierno a ver si les pueden pagar los intereses y a ver si pueden pagar el capital. Entonces el SELEC tiene que sacar plata de sus buenos fondos para poder cubrir una cosa que no tenía que debería haber sucedido. Entonces se inventaron eso. Le voy a dar las invenciones. ¿Y por dónde es que yo veo 677 millones, dice usted. 677 millones existen en fideicomisos. Eran 800 y pico, ya se han ido liquidando algunos. Pero no hay algunos que no son liquidables, por ejemplo. Sí, no existen. Pero es que en fideicomisos es tanto, ¿no? En inmobiliarios se hizo préstamos para tener la segunda casa, la casa de playa. Ese es el proyecto que está en Esmeraldas, en Casablanca. Sí. Una mole ahí, y que yo me acuerdo haberle criticado al gerente del BIES. ¿Cómo es posible entrar? Es que son desarrollos también para la provincia. Claro, para el desarrollista inmobiliario dueño de Casablanca, ¿no es cierto? Vea usted los excesos. En mercado de valores puro, sin fideicomisos, porque los fideicomisos no son mercado de valores, es un negocio de fideicomisos. Hay 332 millones de los 18,000 que tengo de registro, que es a julio del 2019. Es el 1,84%, 1,84%, ni siquiera es el 2%. Y el mercado de valores era el foco, era el objeto social, decía, haga banca de inversión. Y el mercado de valores tiene 332 millones entre acciones viejas y más o menos nuevas. Y obviamente los grandes pesos y pesos pesados de operaciones están en los bonos del Estado con 8,000 millones, el hipotecario con 6,000, 7,000 o 8,000 millones, el quirografario 2,500 millones y como decía, el fiduciario. El prendario es chiquitito, pero la clave y el centro para rescatar algo es ver cómo hacemos, por ejemplo, con los fiduciarios. Y se podrían convertir todas esas, las que están atractivas, en titularizaciones. Sí se puede hacer. Yo he chequeado con abogados fiduciarios y con gente del sector de mercado de valores. Se podría hacer, convertirlas. Se va a perder, porque obviamente el rato que se aporta al patrimonio del fiduciario o del fideicomiso de titularización, hay una pérdida. Por ejemplo, esos terrenos que tenían antes un valor, tienen otro valor. Las construcciones que se mantuvieron más o menos construyéndose en esa época y que se pararon, tienen un valor, ¿no es cierto? Dependiendo, porque es valor de mercado lo que hay que poner. No se puede poner cualquier valor. Por ejemplo, el caso de ese mole que tienen ahí en la avenida Colón y 10 de agosto.
¿no? Que aparte de que era un edificio de departamentos, después de convertir en un centro comercial, se mezclaron criterios para tratar de venderlo y paró. Esas son herencias también de la mutualista Benalcázar. Pero entonces, una es tratar de salvar los fideicomisos. La otra, en tema de mercado de valores, quiero ser muy específico, hay pérdidas en los últimos tiempos por malas emisiones, lamentablemente, pero las malas emisiones son la mínima cantidad en el mercado de valores, no es la costumbre. Este problema de ISPOL no es mercado de valores nuevamente, es bancario. Hacer swaps es bancario, eso no es la utilización. Se inventaron. Es la utilización de esta institucionalidad del mercado de valores para estafarnos. Así es, y específicamente del Cevale, porque el del Cevale no servía para esos propósitos, pero se inventaron. Y hubo oficiales o gente de Cevale que se prestó para hacerle caso. Y las superintendencias agachados, ¿no? Así es, exactamente, es la otra parte que quiero comentar. Sí. Porque el BIES, perdón, termino con la composición del portafolio. Los bonos del Estado, 8.000, hipotecario, casi 7.000. ¿Dónde tienes la responsabilidad como decisorio digamos, los miembros del directorio y el BIES? Hacer liquidez de vez en cuando que se necesite para pago de pensiones, como los problemas que estamos teniendo actualmente. Con hipotecas, las hipotecas tienen un paquete físico de las hipotecas que respalda la hipoteca. Es lo único que le respalda, el físico de las hipotecas, para decir que usted está teniendo esto temporalmente como una especie de dueño hasta que terminen de pagar cada uno de los afiliados que prestaba plata. Las hipotecas están originadas no de manera estándar. Las hipotecas están guardadas, me dijeron la última vez, en una piscina grandísima que existe en las Naciones Unidas y cerca del Cinemark. ¿Dónde era? En una piscina, sin ningún resguardo de cuidado de que se puedan perder, mojarse y dañarse. Y me han dicho que es imposible hacer titularización de esas hipotecas. O sea, una de las fuentes claves de poder tener dinero inmediatamente es ir al mercado de valores y vender participaciones de las titularizaciones hipotecarias. Con los bonos del Estado, vamos ahí. Se emitieron bonos del Estado maliciosamente y se vendió maliciosamente al BIES. Los bonos del Estado, algunos no tenían posibilidad de tener mercados secundarios, es decir, no poder revender pedazos del bono, por decir así. No se permitió, eran bonos originados a través de mecanismos de alta confidencialidad. No se podía decir nada más que dirigidos el bono solo no al es BIES. Negociable. No es negociable el bono. Y por tanto, el BIES, como bobo, compra nomás bonos que seguramente que eran negociables, pero no eran negociables, se queda guardado y cada vez que necesita que le paguen su principal, el capital del bono, tiene que ir a rogarle al ministro de Finanzas que me pague el capital, y el ministro de Finanzas, no tengo plata, te voy a pagar los intereses, y vamos a ir acumulando. En esta parte, ingeniero Ortiz, yo le quiero consultar al doctor Vivanco, porque muchas veces, y sobre todo en esta última que usted nos acaba de narrar, 8.000 millones de dólares en bonos, nos recuerda el ingeniero Ortiz, doctor Vivanco, pero muchas veces se dijo, oigan, pero el Estado no ha sido mal pagador, hasta cuando llegaron los de la revolución, pero el Estado pagaba y era yo diría una buena inversión, porque además los intereses que el Estado le pagaba no eran intereses bajos, no, eran intereses importantes, y eso sí pagaba, no había, digamos, problema de eso, doctor Vivanco. ¿Es un problema prestarle al Estado per se? ¿O son esto, como dice el señor ingeniero Ortiz, no, son estos bonos medios ocultos que no se pueden negociar, que por último no se pueden monetizar cuando se necesitan? El mayor problema, ¿cómo mira usted esto entre el rol del Estado y digamos, y cómo financiar también eso que puede resultar un buen negocio para el IES o BIES y para el Estado también, doctor Vivanco? A ver, Francisco, me parece que nos pasamos de un asunto particular, digamos, a un asunto global, y por eso es que la audiencia debe estar un poco confundida. Pasamos de un asunto muy puntual, como fue los fideicomisos, la conversación de esta mañana, que era fideicomisos, mercantiles, inmobiliarios, en problemas.
porque hay otros, por eso se saltan las cifras de 137 a 600 o 800, porque esas otras cifras tuvieron otros proyectos como Toachi Piratón, como Selec 1, Selec 2 y otros en los cuales no ha habido mayores problemas o no ha habido problemas, porque no todo es problema. Unos son problemas, otros son malas inversiones y otros son robos descarados, digamos, claro. ¿cierto? Entonces, perdón, usted diría, son estos 49 fideicomisos principalmente que llegarían a 137 y de los 677 millones, pero es que hay también el ingeniero Ortiz dice, ahí en esos 677 hay algo que ya no se va a poder cobrar. Porque no se pueden hacer. Eso, mire, yo estoy tratando por partes, ya, porque de lo contrario unos vamos a tramos, confundir. sí. Claro, nos vamos a confundir. Una cosa es el informe del 2012 de los dos miembros del directorio del BIES, que dice hay 49 fideicomisos con 137 millones que son inversiones fallidas y que provocan la venida o la contratación de la auditoría Golden Bond para que señale esa cantidad de problemas, que es lo que entiendo hablando. Lo otro, sí, yo estoy de acuerdo, el mercado de capitales, si el Ecuador lo tuviera bien, lo que pasa es que propio de un país subdesarrollado es no tener un mercado de capitales desarrollado. Y es una buena opción y deberíamos cada vez promover apoyarnos en el mercado por la cantidad de actores que forman parte de las inversiones, pero en el Ecuador no existe un mercado de capitales dinámico, eficiente, competitivo. Eso tenemos que ver. Ahora, pasándonos a la otra parte de invertir en el Estado. Invertir en el Estado per se no es malo, porque el Estado es parte de la sociedad, pues no es otra institución ni otro país. No, lo grave es llegar a niveles donde se pierdan los grandes tres conceptos de la inversión, que es la seguridad, ¿no es cierto?, la rentabilidad, ¿no?, y la posibilidad de recuperar la solvencia, ¿no? A mí me parece que lo que ocurrió desde el 2007, gobierno del señor Correa y luego del señor Moreno, es de que ellos creyeron que esos recursos los podían tomar cuando les daba la gana, en los porcentajes que les daba la gana. O sea, nunca se definió una estrategia de portafolio de inversiones para decir lo que bien se dijo hace un momento. Yo mismo cuando estuve ahí hace 2007, del 2003 al 2007, propugnaba enormemente que esos recursos se hagan a través de la bolsa de valores con emisiones de obligaciones, y de hecho lo hicimos con varias empresas privadas grandes, AAA, donde el seguro no tenía ningún riesgo, digamos, porque eran empresas grandes, porque sabíamos cuáles son las empresas en el Ecuador. Todo el mundo sabe que está en estos temas, sabe cuáles ganan, y no 7%, 6%, 8%, como le pagaba el Estado a los bonos del Seguro Social, sino 20, 25 o 30%. Entonces, entrar en el capítulo de las titularizaciones, de la emisión de obligaciones, del mercado de valores, con el sector productivo, desarrollar empresas, producir empleo, producir impuestos, esa yo diría que es el círculo virtuoso financiero de un país, sin duda. Lo que pasa es que no hicieron eso los 14 años. Los 14 años dijeron todo lo contrario, que invertir en el sector privado era malo, que todos los recursos tienen que ir a la caja fiscal, para que la caja fiscal haga lo que le da la gana. Y un paquete de eso le entregan al señor González, haz edificios o haz restaurantes o lo que sea, como tú a bien quieras, con el apoyo de 3 personas más. Entonces yo lo que creo que este problema del seguro y de sus inversiones es tan grande que si uno no lo divide por partes, uno se confunde. Y al confundir a la sociedad cae todo en una gran crítica general que no produce un resultado positivo, como decir, vamos arreglando las cosas, ¿no? A mí me parece que hay que evitar ese fatalismo, ¿no?
del negro total. No es negro total, ¿no es cierto? Por ejemplo, los préstamos prendarios no se puede pensar que están mal, los quirografarios no están mal, los hipotecarios no están mal, porque detrás de eso hay una casa, un departamento. Pero la crisis nos ha llevado a tener una cartera vencida que no era la que antes tenía, seguramente. Pero bueno, eso como usted dice, se puede conseguir que si se genera empleo, la gente vuelva a pagar. Pero algunos no han pagado años. Permítame decirle algo. Claro. Mire, el Seguro Social, desde que se creó hace más de 80 años, y durante muchísimos años, era el gran constructor del Ecuador. Así si usted vea en Quito, usted que es un gran quiteño, o ha vivido muchos años en Quito, usted verá que barrios enteros de Quito, la Mariscal, ¿no? Todas esas casas muy muy bonitas que hasta ahora están ahí. Eran casi casa quinta, pues, ¿no? Y ahora son edificios la mayoría, ¿sí? Exacto. Todo eso fue construido por el Seguro Social, con financiamiento del Seguro Social y a veces directamente por el Seguro Social, ¿no es cierto? El Hotel Quito fue construido por el Seguro Social, ¿no? Entonces no hay que pensar, no hay que demonizar las inversiones. Lo importante es tener un portafolio de inversiones de alto nivel técnico, donde exista todo lo que necesitan los afiliados y jubilados para tener a corto, mediano y largo plazo sus recursos. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que hacer unas inversiones en la empresa productiva del Ecuador a través de la Bolsa de Valores, haciendo las emisiones, titularizaciones de obligaciones y otros documentos fiduciarios, ¿no es cierto? Eso me parece muy bien. La segunda, el Estado está bien que recoja que sea un prestatario un prestamista, del Seguro Social a través de los bonos del Estado. Eso no está mal, ¿no? Lo importante es que lo pague claro. Y que los intereses los pague a tiempo para seguir funcionando esta bola financiera que tiene que recorrer. A los afiliados y jubilados tiene que darles préstamos, pues ya sea de prendarios, quirografarios o hipotecarios, tiene que darles préstamos, ¿no? Para que sigan adelante con sus proyectos de vida, de necesidades urgentes o de una casa, de una vivienda, ¿no? Pero también hay que abrir conceptos como incluso invertir en el exterior. Eso el señor Correa creía que era la cosa más demoníaca del mundo. Claro, íbamos a financiar fuera. Pero ahí viene un concepto que el señor ingeniero Ortiz también lo dijo, populistamente lo plantearon, ¿no? La segunda casa. Y cuando uno estaba pensando en la primera, otros ya iban por la segunda, y había gente como la presidenta de la Asamblea, que teniendo un contrato a tiempo fijo, le dieron un préstamo que no se había dado nunca, y después entiendo que lo ha pagado, sí, que parece que sí recuperó. Pero ¿cuántos de esos se han hecho préstamos que no van a alcanzar a pagar porque no era para quedarse 300 años en los cargos, doctor Vivanco? Bueno, mire, por eso existe, correcto, allí sí existe un análisis, y ahí sí hubo corrupción, sin duda. Estos favores, esos favoritismos con plata ajena, o sea, yo te presto con la plata del vecino, ¿no? Eso es lo que hicieron. Pero eso fue parte de un gobierno, yo llamé, de un periodo de 14 años, de un periodo muy injusto, no solamente para la seguridad social, sino para todo el Ecuador. Sí. Entonces tenemos que mirarlo con ese lente, con el lente de un periodo muy especial, como una gran dictadura, como un gran periodo fracasado. Y del que tenemos que salir. Ahí permítame plantearles a los dos, al ingeniero Ortiz y al doctor Vivanco, plantearles porque lamentablemente es un tema, primero, apasionante. Segundo, que creo yo puede ser el eje a través del cual el país se reimpulse con una o sea, que mire al futuro con garantías. Y les voy a comprometer, siempre ustedes por supuesto tienen la generosidad de atendernos, a comprometerles para ir tratando por temas, porque este debate tiene que hacerlo el país. Este primer tema de las inversiones fallidas nos llevaban un poco a ir ubicando cómo está y por dónde podemos caminar. Así es que les pido en esto de las inversiones dejarnos un mensaje en esta última etapa del diálogo
para que los otros temas les vamos a molestar, y yo espero que se comprometan así en este gran debate sobre varios otros temas que están en las manos de la seguridad social. De las inversiones fallidas, ingeniero Ortiz, ¿qué se puede recuperar? ¿Qué debemos hacer para que de alguna manera funcione algo y recuperemos algo de esa plata, ingeniero? Primero quería decirle claramente A Manuel. A Manuel, a mí me invitaron para hablar de inversiones. Después vi un título de inversiones fallidas y si hubiéramos preparado para fideicomisos hubiera sido más dolorosa el desarrollo de esto. Pero queda pendiente lo de los fideicomisos. Con todo gusto. Esa es la parte que, como ustedes dos incluso sí lo han mencionado, parece que es la más vergonzosa, además, como país. Ya, vamos a ir por partes. La primera, para mí, más esencial, es que 14 años después, o digamos, mucho antes se empezó a pensar en el banco del afiliado, en el banco del instituto, etcétera, y se decidió por un banco de inversión, que es Banco del IES. Resulta que, a mi criterio, no es banco. Yeah. El Banco del IES no tiene el portafolio en su balance. Su balance solamente habla de ingresos y egresos para la parte presupuestaria de lo que le da el gobierno, perdón, el IES. El IES le da 40, 35 millones de dólares para que maneje. Eso es lo que él responde. Y sobre eso le califican el riesgo. No le califican el riesgo como administrador de unos fondos previsionales. No lo califican. Y los fondos previsionales no están en el balance. Por tanto, calificar el riesgo y ponerle AAA a una institución que hace lo que hace y que ha roto ciertas reglas, no está bien. Entonces, yo lo primero que haría es aclarar qué tipo de institución financiera debe ser, porque si es un verdadero administrador de fondos, como lo que creemos los que más o menos conocemos el tema, entonces debe pasar de la super de bancos a la super de compañías a ser regulada, que es el sitio donde debe ser regulado el BIES. Pero se dicen banco y hablan mucho de banco, y total es que no le miden nunca ni los diferentes indicadores como un banco. Y nadie sabe que también manejan sus inversiones. ¿Es cierto? Segunda cosa, viene el campo de reinstitucional. El campo de reinstitucionalizar esa entidad para volverle realmente lo que debe hacer, para mí una administradora de fondos, implicaría traer expertos, instituciones expertas. Todo el mundo ha aprendido de los expertos para desarrollar sistemas financieros. No, todos los países que yo conozca, Chile así lo hizo, entregaron la administración a grupos que saben de este tema, que saben manejar para otras personas. Y el otro tema dentro de la reinstitucionalización, para mi criterio, es que debemos manejar los afiliados, ese bendito institución. No tiene que estar el Estado ahí, no tiene que estar los empleadores allí, tiene que estar los dueños del dinero allí, manejando esa institución. Hay suficiente capacidad en el Ecuador para poder manejar esto. Necesitamos asistencia internacional, para mi criterio. Yeah. Y la otra cosa importante, transparentar todas las cuentas de resultados de cada grupo de activos bajo su administración. No se conocen el resultado final cuando usted tiene una administradora de fondos trabajando. Usted tiene cuánto me dieron, cuánto invertí, en qué invertí, qué resultado financiero me dio cada una de las inversiones, seguirle el trazo a las inversiones. Y ahí se puede ir viendo si es que realmente fui un buen administrador. Por eso es que nosotros decimos, no es que añoramos, no añoramos tener la Comisión Técnica de Inversiones, pero sí podemos decir, era mucho más técnica. Ahora se inventan, me cuenta a mí la gente del mercado, yo ya estoy jubilado, la gente del mercado de valores me cuenta que el BIES se inventa nuevos requerimientos, o sea, la política de inversiones no se aplica. Entonces también está mal. Las reglas para ellos no sirven. Me han contado barbaridades de gente que viene de la super a trabajar en el BIES y después sale del BIES, regresa a la superintendencia de bancos. No puede suceder esto. No puede pasar usted de trabajar del regulador al regulado. Claro. Eso está mal y eso se ha permitido. A mí no me dieron información por 2 años que pedí al BIES. Yo tengo derecho porque no es nuestro banco. Es banco del IES. No es banco de los afiliados. Es banco del IES, que quede bien claro. Pero yo iba como una persona más o menos que entendida en el tema. Claro. Présteme información. Para rogarles, en 2 años me dieron 3 papeles. Y con los 3 papeles hice un breve análisis.
del cual saqué muchas conclusiones. Se pueden sacar y hay que sacar y hay que llevar yo diría, esta evaluación general. Doctor Vivanco, sí, eran las inversiones y en general, después, claro, el tema de las inversiones fallidas ha traído y trae, los medios estamos empeñados en que el tema de la seguridad social se trate en su contexto general, ¿no? ¿Cuál es su mensaje? Usted nos había comenzado a decir, oigan, no todo es oscuro, vamos a plantearnos cosas. El señor ingeniero Ortiz dice que lo tripartito no, yo en cambio diría, a mí siempre me convocó mucho a defender eso de lo tripartito porque era como un encuentro de la sociedad ecuatoriana en visualizar la seguridad social. Doctor Vivanco, el mensaje que nos deja que es un debate que va a correr, va a correr. A ver, primero felicitar a Radio Democracia porque desde la época con Gonzalo, creo que más de 20 años viene tratando el tema y lo vienen siguiendo y han ayudado muchísimo a corregir muchas cosas. El mensaje realmente sería lo que usted dijo, tenemos que salir, yo le agregaría bien y rápido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo llega usted en unas 3 o 4 etapas? Primero hay que liquidar de uno en uno cada inversión, porque puede ser, y de hecho va a ocurrir eso, en unas no ha estado mal o muy mal, en otras se va a perder y en otras es un fracaso. Hay que saber dónde pone cada cosa, porque de lo contrario mezcla los asuntos. Luego, el gobierno del presidente Lasso tiene que clarificar a través del Ministerio de Finanzas cuánto le debe al IES, según ellos cuánto le debe, ¿no es cierto? Yeah. Porque los papeles se firman, pues los papeles no están en una piscina, no están allí, los papeles se firman. Y el otro, que el IES acepte y diga, esa cifra es lo que nos debe el gobierno nacional, 8,000, 9,000 o 10,000 dólares, más los 2,500 de salud, más de los millones del 40% de pensiones. Eso hay que clarificarlo, hay que tenerlo por escrito en un documento que sería una gran satisfacción para todo el Ecuador, porque no nos olvidemos que más de 8 millones de ecuatorianos vivimos parcial o totalmente del seguro social. Entonces, ya sea directa o indirectamente, directamente como jubilados, como afiliados o como hijos de los afiliados y jubilados, ¿no es cierto? Luego, ese concepto de que alguien experto administre algo que es muy técnico, eso es correcto. En todo país, el Banco Mundial de hecho tiene un departamento que ayuda a administrar los fondos de pensiones de varios países del mundo. El Ecuador nunca quiso, a mí siempre me gustó esa idea, pero el señor Correa siempre odió esa idea que los organismos internacionales ayuden, ¿no? Hay que tener una gerencia de manejo del portafolio de inversiones técnicamente. Y hay que saber cuánto tiene el Seguro Social y quién le debe, ¿no? Porque hay muchísimo, hay miles de cosas que tiene y hay miles de deudores que existen, ¿no? Desde los préstamos pequeños hasta los grandes deudores como el Estado. Ahora, este concepto que usted menciona, Francisco, es correcto. Mire, el Seguro Social es de la sociedad ecuatoriana, pero fundamentalmente es de los trabajadores, es de los empleadores, porque detrás de los empleadores existen los trabajadores. No habría trabajadores sin empleadores en un altísimo porcentaje. Entonces es la empresa la que crea trabajo y por lo tanto los empleadores lo que quieren es que tener trabajadores donde tengan salud, donde tengan derecho a una casa con un préstamo hipotecario. O sea, hay un interés enorme de los empleadores, de las empresas, para que eso funcione bien y que no se desentiendan de que eso es parte fundamental de su tarea, ¿no es cierto? Pero también los expertos. En el Ecuador ventajosamente tiene muy buenos actuarios, ¿no? Que estudian el tema y también tiene muy buenos, yo diría, analistas financieros. O sea, por el diagnóstico y por la capacidad no falta. El problema que hubo fue que tuvimos un Estado corrupto, tuvimos un Estado totalmente anormal, 14 años, y salir de ese hueco significa que tenemos que salir adelante.
Doctor Vivanco, ingeniero Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos, comprometerles a seguir. Esta es una cosa que puede ser la columna del desarrollo del país, puede ser. Y si en eso vamos a encontrarnos, creo que vale la pena apostar por eso. Ahora les agradezco estos aportes y quedan pendientes, lamentablemente el tiempo no nos dio, pero quedan pendientes varios temas. Invitarle al ingeniero Edison Ortiz a que vayamos desarrollando algunos y conversando al doctor Vivanco, con él hemos hecho ya también este ejercicio de ir desarrollando temas. Ingeniero Ortiz, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Vivanco, muchas gracias. Nos estamos encontrando. Gracias, Francisco. Han estado con nosotros el ingeniero Edison Ortiz y el doctor Manuel Vivanco. Enseguida volvemos porque el tema de tratar la seguridad social también viene por el caso de la policía, ¿no? Ese es mucho más duro todavía. Ya regresamos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde